Pues hola a todas y todos, mi nombre es Pedro Cano, padre de día en mi proyecto de Campurquet aquí en Ibiza, miembro del GEA, el Grupo de Educación Alternativa de la isla, miembro de la Cooperativa de Madres y Padres de Día Ibiza y miembro de nuestra querida Red Nacional de Madres y Padres de Día que hoy hace posible esta entrevista. Me place daros la bienvenida a esta serie de entrevistas llamada Encuentros con Personas Notables. Y hoy tenemos a Tatiana Fernández, que me da mucho gusto tenerla por aquí y que ella pueda hacer su presentación y comenzamos. Hola, pues buenas tardes. Un honor estar aquí. Cuando me lo dijo Pedro, para mí fue un regalo que me tuviera en cuenta. Yo soy maestra de origen, soy maestra de educación infantil. Hace 15 años que atiendo la infancia 0-3, sobre todo en jardín de infancia, en lo que sería aquí en Cataluña Escola Bressol, pero también estuve 4 años como madre de día. Colaboro con la Cooperativa Madres de Día aquí en Cataluña y estoy especializada en desarrollo infantil desde la formación Waldorf. Yo soy maestra Waldorf y el enfoque picleriano también. Y hace casi 9 años también acompaño familias y proyectos un poco más desde el enfoque de esa chispita, de sacar un poco la reflexión de que lo tenemos todo dentro ya y que solo hace falta como tomar conciencia de empoderamiento. Y aquí estoy. Súper. Soy mamá también, soy mamá Sí. de 2 niños, un niño de 9 años y una niña de 3. Y empiezo a ver también la luz de más descanso y de más estructura también para mí. Súper. Pues nada, muchas gracias, Tati. Y si quieres, pues empezamos ya. Y la primera tenemos como título Experiencia y valor en la primera infancia. Y dice, como profesional, ¿cómo calificarías o qué destacarías de la importancia en la primera infancia? A ver, ya se dice y es sabido para todo el mundo ya, ¿no? O para muchos, que la primera infancia o esta etapa muchas veces se fracciona 0-3, 3-6. Yo soy fan, y tú también lo sabes por la formación que haces, yo soy fan de que el primer septenio vaya siempre unido. Lo que pasa que a nivel de estructura, ¿no? En el sistema está fraccionado, pero yo soy fan de eso porque son unos procesos que para mí se inician y de ahí la importancia de esta etapa para responderte. Es una etapa crítica y necesaria en toda la vida, en todo el desarrollo humano, desde antes de nacer y hasta los 7 años, ¿no? Los procesos que se inician incluso antes de nacer no se terminan de anclar hasta los 7 años. Entonces realmente es una etapa muy completa, no solo el 0-3. Y bueno, para mí eso, ¿no? Es de vital importancia porque ya sabemos todos, ¿no? Se asentan las bases para el resto, esto ya lo sabemos. Pero yo hay una cosa que cada vez la veo y la vivo más, y es lo que expreso muchas veces con los acompañamientos que hago, y es que es una etapa en la que queda como bajo piel, ¿no? Queda de forma muy inconsciente, muy instintiva, y en todos los momentos de la vida en los que tenemos retos, dificultades, crisis, problemas, esa etapa de la infancia es la que uno puede recurrir y anclarse para poder sacar lo que se necesite sacar o tomar el camino que se necesite tomar. Ese ritmo, esos rituales, ese vínculo, esa inocencia de la infancia y esa protección que se le debe de dar es la que realmente nos puede llevar a un estado equilibrado y sano dentro de todo, o con la resiliencia suficiente, más allá de la propia característica humana,
para poder crear nuestras propias tradiciones y nuestros propios retos. Igual es muy filosófico, seguramente no es una respuesta que se esperaba, pero... No, pero bueno, es una pregunta también muy compleja, muy amplia, y que no estamos hablando de una cosa en concreto, ¿no? Que es un compendio. Hace poco se hablaba, ¿no? Y salía una especie de crítica a la típica frase de los niños son esponjas y en esta etapa lo filtran todo y lo absorben todo. Entonces, no deja de ser cierto, pero quizá es una mirada más típica y estereotípica de esta etapa. Pero para mí realmente es como es ese salto al vacío que los adultos hacemos, ¿no? Porque no hacemos para un corto plazo y muchas cosas no las vemos en ese momento. Es a veces un acto de fe, pero sabes que eso es lo que les dará el calor que necesiten cuando llegue el momento de rescatar. A mí, frente a esa frase de, ¿no?, de esponjas, me ha venido un poco que al final estamos hablando de que el niño en sí mismo es un órgano sensorio, ¿no? De recibir, ¿no? Claro, pero no solo de recibir. Claro, claro. Ahí va lo de la esponja, esa... Claro, exacto. Y en realidad es un órgano sensorio, ¿no? Y luego hablaremos en parte de estas necesidades, el sentir y el hacer está muy vinculado, pero en realidad es una de las etapas en las que todavía están más conectados a eso que nosotros luego nos desconectamos. Ya, total. Y entonces es muy delicado. Si quieres, podemos hablar ya de la segunda, que ya la has tocado un poco, necesidades. Si hablamos de necesidades del niño, entendiendo estas como vitales, ¿cuáles destacarías o crees importantes para profundizar más? Para mí los pilares como necesidades vitales auténticas sería el movimiento. El niño vive, piensa, hace, es en movimiento. La necesidad de ser visto, de ser reconocido, de ser cuidado. Esa también es una necesidad. Luego, el jugar, el explorar, el descubrir todo lo que podríamos meter aquí como juego. Y la necesidad de hacerse un espacio, o sea, como la autodeterminación, la necesidad de ser un yo también, que se va desarrollando más adelante, pero ahí está, ahí latente. Según la pedagogía Waldorf, no se consolida hasta los 21 años, pero está allí. Y no podemos olvidarnos que son personas, aunque sean muy sensitivas, aunque estén muy abiertas, aunque que son personas, ¿no?, con plenos derechos, más allá de los derechos escritos, con capacidad para decidir sobre su cuerpo, sobre su sentir, sobre sus necesidades también vitales, ¿no?, las básicas, que estarían dentro de los cuidados, pero no, pues la autorregulación en cuanto a comer, descansar, expansión, introspección, eso es parte de esas necesidades vitales de cuidados, pero también el ser visto y el ser reconocido. Entonces necesitan presencia también y necesitan modelos, a veces decimos, ¿no?, modelos positivos. Bueno, modelos positivos yo diría verdaderos, ¿no? Que puedan sentir, da igual lo que sientan, pero que sea veraz lo que puedan ver. Sí, total. Serían esas las necesidades. Luego podemos entrar y cómo desarrollarlas, ¿no? La naturaleza, lo que implica, los cuentos, todo eso, pero básicamente sería todo aquello que pueda cubrir y ofrecer, estimular y cubrir esas necesidades. Pues vamos a la 3, que se titula Acompañantes.
¿qué tipo de habilidades, capacidades debería disponer de un acompañante de esta primera infancia? Yo aquí, cuando leí y cuando me has leído antes otra vez para refrescar las preguntas, hago honor a una de mis grandes maestras, Sonia Crías, que, y ya antes quizá años atrás no lo hubiera dicho, pero ahora es lo primero que digo, se necesita energía. Hmm, Si no hay energía, el resto cuesta mucho. Entonces, la principal capacidad o habilidad que necesitamos los acompañantes es el poder disponer de energía y de regenerarla, ¿sí? Luego, capacidades tantas como puede tener una persona, porque al final se trata de acompañar todas y cada una de las individualidades del niño y la niña y también de las familias. Por lo tanto, creo que la mayor capacidad quizá que podemos tener es la de observar, la intuición y la capacidad de poder aportar y acompañar sin prejuicio. Y no digo sin juicio porque a veces decimos no tener juicios. Yo creo que parte de ser humanos es tener un juicio de algo, porque estamos en este mundo físico y más material, ¿no? De que tenemos opiniones de determinadas cosas, pero tener la capacidad de observar y de reconocer al niño y a su familia como algo que es, como un sistema que existe y que es lo que tiene que ser sin prejuicio y estar dispuestas a acompañar y a ofrecer lo que nosotros podamos dar y ellos quieran coger. hmm. Que más es una fuente de retroalimentación, ¿no? Ese conocer al otro es conocerme también a mí, de alguna manera. Yo aquí sobre todo veo ese trabajo interior, ¿no? Que igual yo también es porque es mi vivencia personal, pero creo que es lo que me ayuda de forma diaria a replantearme, a cuestionarme, ¿no? Siempre intentando poder acompañar, sostener estas necesidades de las que estamos hablando, ¿no? A mí me parece muy interesante esa observación, aunque esté muy trillado, pero no lo está tanto, ese estar sin prejuicios, ¿no? Porque siempre está el adulto. Claro, aquí igual cuando observamos, ¿no? De qué manera se observa, ¿no? Estás en tu cabeza maquinando mientras observa qué hace, qué no hace, estás poniendo ya en ti lo que crees que va a hacer el otro, estás observando desde una mirada amorosa, estás mente en blanco, estás con una lluvia de ideas, ¿no? Me parece muy importante porque en esa observación se genera también una atención. Entonces la atención implica presencia y es una de las cosas que estabas hablando, ¿no? Que es tan importante, ese ser reconocido. Sí. Y la disponibilidad también. Hmm, Yo creo que la observación como padres y madres nos puede pasar que quedamos allí como sin hacer nada y mirando, sobre todo cuando es nuestro primer hijo. Pero creo que más allá de esta observación o de este asombro que tenemos y que por favor no lo perdamos nunca, la capacidad de asombro también ¿verdad? como Sí, adultos. sí. Está como esa observación activa, es en el mantenerme yo activo haciendo cosas que tengan un valor, ¿no? O tú, por ejemplo, en tu proyecto, bueno, pues lo muestras mucho, ¿no? No estás como ahí, eso, ¿no? Esa mente en blanco, solo mirando, solo... Porque si no también es como tener unos ojos detrás, ¿no? En el cogote, que tampoco es cómodo para nadie, ¿no? Ser reconocido y ser visto no significa que tengas una sombra ahí detrás, porque si no también estamos creando una dependencia Total. a siempre validar que eso no es necesario. Y ellos no necesitan eso. Necesitan la disponibilidad y la presencia, ¿no? La presencia en el sentido de estar presente, lo que tú dices, y muchas veces
como acompañantes nos es más fácil que como madres y padres, seguramente por las cargas que el día a día nos trae, ¿no? O nos trae, y también por lo que venimos como de patrones ya impresos, Mm, ¿no? Estoy en casa y tengo que hacer esto, 500.000 cosas, y la cotidianidad sí, es necesaria en un hogar para un niño pequeño. Pero es verdad que a veces se nos va, ¿no? La cabeza, incluso, pues yo qué sé, cosas que te pueden pasar, tropezar con lo que ha construido ahí medio por falta de esa presencia, ¿no? Por ir más allá. Pero sí que como acompañantes podemos tener el lujo y el placer de tener esa presencia y esa disponibilidad a la vez que estamos activos en lo que sea que necesitemos hacer. Y obviamente aquí la ratio hace mucho, como te decía, yo estoy en escuelita y la ratio a veces, bueno, a veces no siempre, eh, mueres con la ratio y siempre estás tremendamente ocupado, más de lo que querrías. Pero mm, siempre hay una presencia activa realmente. Y ahí sí que tiro una lanza para todos los acompañantes, porque muchos nos dicen, ¿no? Oh, qué bonito es como que no hacer nada. Y realmente estar presente siempre requiere, lo que decíamos antes, de una energía vital, necesaria, y que no siempre está a nuestro alcance, pues por el tipo de mundo en el que estamos y por el tipo de ritmo que tenemos, ¿no? mm, Eh, Regenerarse es importante para eso. Y luego ya pues todo lo que se deriva de todo esto, capacidades más humanas o de relación, ¿no? Capacidad comunicativa, de escucha, empatía, que parecen tópicos, pero son las mismas. Yo que hago mucho ujú, trabajo de límites, son las mismas que con los límites, son capacidades y habilidades humanas para el yo y el yo del otro. ujú. Y cuando hablas de energía, entiendo que no es una energía como tal física solo. O sea, estamos hablando de una abertura a todas esas conceptos que has añadido tú, ¿no? Sí. O sea, yo cuando hablo de energía me refiero a esa presencia, a ese estar presente, Ujú, de dar lo mejor o lo máximo de mí, siendo consciente cuál es el máximo de mí en cada momento, porque yo no claro. puedo dar siempre lo máximo. Es decir, para mí hoy, por ejemplo, que estoy como con medio gripe y tuve una historia de suelo pélvico y tal, pues seguramente mi 100% ahora no es el 100% de hace un mes. Pero con lo que puedo hacer o puedo llegar, pues lo doy. Eso en cualquier momento de nuestra vida, digamos. Pero con los niños y las niñas, más. Y también significa mirar, es decir, esa energía de ser capaz de mirar al otro y, y ver todo su ser y Mm, estar con esa disponibilidad, lo repito, pero porque realmente es esa disponibilidad para atender las sutilezas, atender los detalles, atender lo que no se ve porque no es una rabieta o es un conflicto, no, es el día a día. Y sostener eso durante X horas o a tiempo completo, una mamá o un papá, requiere de un anclaje muy grande, ujú, lo que decía, de una energía vital que no es una energía exclusivamente física, sino que es descanso, es nutrición. Y claro, si estamos así, pero no estamos así, ¿no? Es un poco esa imagen de la fuente. La fuente tiene que sacar agua de algún sitio, porque si no, esa fuente se queda seca. Y, ujú. y a veces, pues bueno, desde formaciones, hablar con compañeros, compartir, todo eso nos nutre. Total, total. Sí, sí, me parece muy interesante todo, ¿no? Por eso también que decías, ese prejuicio también visto por parte de a los que acompañamos, ¿no? Que parece que, bueno, tú observas y ya está, tampoco haces nada, ¿no? Pero sí que es verdad que luego cuando acabamos, ¿no? Que yo en mi caso se cierra la casita, es como, ¡buah! Y bueno, pues te Vueltas. notas, claro, te notas más cansado, ¿no? Has dado todo, has dado tu 100%. Y existe también, em,
una forma también, ¿cómo sería? Pues que yo por la noche tengo que descansar y hay una involucración por mi parte, que yo soy consciente de esa energía de la que hablas y por lo tanto yo tengo que regenerarme también a nivel físico, a nivel de alimentación, a nivel de descanso, a nivel mío interno también de energía vital. eh, bueno, que se necesitan recargar esas pilas para poder estar. Es muy importante y pasa muy por encima, pero yo creo que es vital. Totalmente. Mira, no hace un tiempo, yo ahora, bueno, como te decía, ahora no estoy en la escuelita porque tuve un problema de suelo pélvico y es una realidad que cogemos peso y tengo que primero sanar esto antes de poder volver. Pero a finales de noviembre, creo que fue, bueno, hubo una situación y una mamá, un papá, mentira, un papá me decía, siempre estáis contentas. Y me hizo mucha gracia porque Ya. realmente las vidas no, o sea, puedes venir un día súper cansado, si no has dormido bien, si tus hijos todavía pues no hacen la noche entera, yo qué sé, el tren, el estrés del tren, mil cosas, tener un enfado, tener mil cosas, pero es cierto que hay algo que nos hace estar siempre como parecer contentos. Y yo creo que es esa energía y ese estoy aquí para darte. Sí, todo se queda afuera y es como estoy aquí. Que también me parece interesante el que se pueda dar también ese poder transmitir a los menores pues mira, hoy estoy muy cansado o me ha pasado algo, estoy triste, hoy estoy decaído, ¿no? Esa obertura también de emociones. Pero sí Claro, que es ese cierto modelo, ¿no? claro, que en continuidad lo que permite tanto a nosotros como ese acompañar es esa energía total. Claro. Que de fuera se nos ve contentos, aunque haya muchas cosas, y quizá la definición no es siempre estar contentos, Ya. pero sí es siempre como esa, es raro, ¿no? No mostrar una sonrisa cuando hay niños. Mm, Y, ujú. y eso está allí, aunque tú por dentro tengas muchísimas cosas, Sí, pero sale, es como un sentido más, ¿sabes? Es como, ¿no? Una forma intuitiva de estar ya, una vez que trabajas y acompañas a menores, ¿no? Como que eso sale, se borra todo, ¡fum! Y es aquí ahora. sí, Mm. sí. Pues si quieres, vamos con la cuarta, que también la has tocado un poco. ¿Qué tipo de entorno sería el más adecuado para acompañar estas necesidades de las que hemos hablado? Ahí estamos muy mal. Aquí con el tema del entorno estamos muy mal. Mira, voy a tirarme piedras en el tejado. Yo estoy en jardín de infancia, ¿vale? Y hay una tendencia, al menos aquí en Cataluña, de justificar o de enaltecer el jardín de infancia, la escuela Bressol, igual que se hace cuando hablamos ya de escuela, ¿sí? De escuela ordinaria con la escuela pública, ¿no? Que es un servicio, ¿sí? ¿No? Es un servicio necesario que garantiza el bienestar de los niños. La escuela Bressol es importante para los niños, para garantizar su bienestar, para situaciones de riesgo social, etc. Y yo con eso soy muy crítica. Y eso no significa que yo no quiera mi trabajo en absoluto, pero yo en eso soy muy crítica, porque primero, en el mejor sitio donde pueden estar los niños y las niñas, y estamos hablando, y eso también tiene que quedar muy claro, porque si no luego, bueno, pues las lenguas se van. Estamos hablando de entornos saludables, ¿sí? Cada sistema tiene sus dragones y sus flores, pero estamos hablando de sistemas saludables. Entonces, el mejor sitio donde puede estar una niña o un niño pequeño durante esa época de ser bebé, hasta los 3 años, bien,
es en su casa, es en su hogar, es con con el primer filtro de socialización, que es su familia. Y ahí no me meto en tipologías de familia, pero sí su familia, lo que se pueda considerar su familia, dentro de entornos saludables. Luego nace desde ellos, desde los niños y las niñas, la necesidad de relacionarse con los iguales. Mi hija ahora tiene 3 años y medio y tiene esa necesidad. Ella no va a escuela, pero hace desde verano más o menos que, claro, también tiene al mayor, tiene otro referente, ¿no? Pero descubrimos que ella, como decía que quería ir a la escuela, pero no quiere ir a la escuela en realidad, quiere encontrarse con niños y niñas para jugar, para encontrarse con iguales, pero no quiere que mamá y papá nos vayamos y no sabe lo que significa escuela más allá que es donde deja a su hermano. Claro. Entonces, empezamos desde entonces a buscar pues un espacio de juego, algún sitio donde ella pueda tener, porque claro, si no va al cole, lo que te decía, ¿no? Estamos muy mal. Si los niños no van a la escuela a día de hoy y tú no tienes una red y una disponibilidad al 100% y una red que te lo permita, tú vas al parque y el parque está desierto. Y claro, esa necesidad cuesta de cubrirse y la mayoría de horas que están disponibles para encontrarte con más niños es a partir de las 5 de la tarde. Cuando una niña de 3 años y medio, pues a las 7 ya está para empezar a toda la rutina del descanso. Desde mi punto de vista, pero no desde cómo funciona a día de hoy la sociedad y más en entornos urbanos. Entonces, el mejor sitio originalmente tendría que ser la familia y poco a poco ir abriéndose sin la necesidad de un shock en el que pierda su identidad por tener que librar con la mirada, ¿no?, de un solo adulto para tantísimos niños. Y ese es el problema de un jardín de infancia, de una escuela Bresol. Ese es el gran problema. Y no nos engañemos. La mayoría de servicios de atención a la infancia, específicamente el 03, son servicios de conciliación por el sistema que tenemos. Si no, a lo mejor no harían falta. O no para la mayoría, y sí que se quedarían para cubrir necesidades realmente importantes que no están cubiertas por el sistema. Cuando digo sistema me refiero al sistema familiar, en este caso. Entonces, no se trata tampoco de dualizar esto es bueno, esto es malo, sino de que la realidad, por favor, hacer conciencia de que un niño no necesita escuela, pero no la necesita con 3 años y podemos valorar si la necesita con 12, por lo que es a día de hoy el sistema escolar y por lo que ya sabemos desde la neurociencia, desde referentes como Andrés Stern, como Yvonne Laborde, ¿no? Hay muchos referentes que tampoco es que se carguen la escuela, pero sí que ponen de manifiesto, no me viene en catalán ahora, ponen posando manifest, que ojo, que las necesidades de los niños y las niñas y los adolescentes, etcétera, están muy distantes de lo que ahora puede ofrecer una escuela. Y ahí la única conciencia que podemos poner en el cambio somos los adultos, acompañantes y familias, pero sobre todo al menos los acompañantes, que es los que estamos formados y tenemos el deber de seguir formándonos en estas capacidades humanas, no solo en teoría, ¿no? Y bueno, pues si hay la necesidad de salir afuera, pues porque yo no puedo estar con mis hijos o con mis hijas, hay opciones. Y existen de ahí el crecimiento de las madres de día que ha habido aquí en España, de las madres y padres de día, que cada vez es una realidad. Yo recuerdo haber hablado hace pues, casi 5 años con una persona del mundo de la educación en Barcelona, de la educación pública, que dijo en su día, la realidad nos está chupando rueda y tenemos que ponernos las pilas. Y es verdad. Y aún así, todavía no hay regulación, todavía no hay reconocimiento, todavía hay crítica. Y eso yo no entiendo para nada. Bueno, sí lo entiendo, pero
Lo entiendo porque hay otras historias, pero en realidad por un desarrollo saludable de la sociedad es completamente absurdo que no se dé este tipo de valor. Pero bueno, para quien lo pueda pagar y quien lo pueda sostener, porque es una realidad, pues existen espacios con ratios reducidas, mucho más adaptables a los horarios saludables de un niño o de una niña. Y si además podemos añadirle a eso, que en tu caso lo tienes todo, la naturaleza, pues ya es un regalo tremendo, porque cuando hablamos además de escuela como institución, escuela Brasol, lo que sea, institución, hay una carencia en general o normalmente, al menos aquí, hay una carencia muy grande de naturalización, muy grande. Y obviamente en el entorno rural todo es más alcanzable que en el entorno urbano. Pero, por ejemplo, nosotras en Barcelona, el patio que tenemos a día de hoy no tiene nada que ver con el amasijo de tierra prensada que había cuando abrieron la escuela. Y eso ha sido por la voluntad del equipo, no porque haya una voluntad, y te diré una voluntad porque yo ya creo que ya no es una cuestión de querer como de conocer o no conocer, sino una voluntad real de poner a disposición esos recursos. Entonces, yo creo que aparte del hogar, que puedan existir estas posibilidades de grupos de crianza, espacios de crianza compartida, madres y padres de día, espacios de juego, todo eso ayuda a una socialización mucho más paulatina y a medida de ellos, ¿no? Porque como decíamos antes, están desarrollando su personalidad, su autonomía, su cuerpo en todos los patrones de movimiento, etcétera. Entonces, si además tienes que estar lidiando con el espacio vital, no tiene ningún sentido. Pero desgraciadamente pasa, y lo que decimos, ¿no? Al final no está al alcance de todos, que eso también es una realidad. Ya. Aquí me estaba viniendo Eulalia Torres de Bea, que recuerdo en un libro, ahora no sé cuál, que hablaba de esto, ¿no? Que al final nadie, o sea, el menor no puede estar en un sitio mejor que no sea con la familia. O sea, es que es algo básico, ¿no? Pero también, como tú has dicho, al final, cómo está planteado todo. Yo recuerdo cuando hice prácticas en la escoleta y sé que esto se repite, pues niños de 4 meses, niños de 6, de 7, que, jolín, tiene que ser muy duro también por parte de las familias hacerles. Es que estamos como desubicados, creo que nos hemos ido totalmente de todo, ¿no? Porque ya es una cosa como muy habitual y ya se entiende como qué es, pero no es normal y nos hemos ido de nosotros mismos. Y aquí también me venía, bueno, nuestra compañera Inés Gámez, que recuerdo que siempre nos dice, ¿no? que las madres y padres de día, pues al final somos como un segundo embarazo. Y me gusta mucho esa imagen, esa forma de describirlo, porque me veo un poco así, de alguna manera, como con una tela que cubre fuera de un sistema, llamémosle, ¿no? Que quiere introducir o que no mira según qué aspectos, ¿no? Y me parece muy importante, ¿no? Esta etapa y esos entornos de los que hablamos que hay que tener más en consideración. También con lo que decías al respecto de lo verde o lo rural, recuerdo también una amiga, Diana, que hablaba al respecto de que simplemente el hecho de estar en contacto con la naturaleza, el ver verde, el sentir, ya hacía que bajasen los niveles de cortisol. Simplemente estando, ¿no? Es que tiene una magia. Mira, donde yo estoy, la estancia de los bebés, de lactantes, porque además, claro, en proyectos, digamos, alternativos, a mí no me gusta llamarles alternativos, pero bueno, los proyectos no institucionalizados, vamos a llamarlo así, por lo general,
tienen grupos heterogéneos, realmente heterogéneos, en el 0,3 y luego si hay 3,6 también. Pero en lo que es la escoleta, en proyectos institucionalizados, como la institución pasa por el reglamento de sistema, ¿no? Pues tienen que estar la mayoría de las veces por edades. Entonces, en el grupo de lactantes, en esa clase no entra el sol, no hay luz solar, por cómo arquitectónicamente está montada la escuela. No hay luz. Y en la clasita, en la estancia del lado, que es donde estoy yo ahora, tampoco. Y yo me di cuenta, este año fui consciente, yo llego a la mañana, además hay mañanas que llego más tarde, puedo hacer reducción y llego más tarde y paso la mañana con mi hija y llego así como con las pecas que se me salen cuando da el sol, ahora que hay mucho sol, llego con las pecas y salgo gris. Porque no entra la luz solar directamente, no llega, o sea, arquitectónicamente no da la luz. Y eso es una realidad con la que haces lo que puedes, pero te está afectando directamente a la salud y a la energía vital que tú no puedes controlar ni manejar y te está mellando constantemente. Aparte de la ratio, aparte de 1000 cosas, pero es que hay una parte orgánica que te está mellando. Y es una escuela que ha ganado un premio de sostenibilidad de no sé qué historia, no lo sé, porque todavía no lo he entendido nunca, porque no funcionan los aires bien, y no lo sé, ganó un premio en su día, está hecha de madera. Pero hay ese problema. Y cuando nos han venido a hacer asesoramiento personas que tú y yo conocemos y queremos mucho, grandes referentes de la infancia, lo primero que han dicho es, ¿cómo puede ser que aquí no entre la luz solar niños que no son capaces de desplazarse por sí mismos a ir a buscar el sol? Y eso está allí, junto con el discurso de que no, es que la escuela Bresol es garantista y por eso es importante, y claro, y ahí otra vez el chocar con los proyectos no institucionalizados, que son proyectos privados, porque lo público es garantista, porque lo público es lo importante, porque... Y no hace mucho yo estuve escuchando a un señor muy, muy sabio, no recuerdo su nombre, él era terapeuta, ya lo buscaré, asturiano, que decía que, ojo, porque en realidad la escuela pública está ligada a la voluntad política y a las leyes políticas. Es decir, tú, Pedro, puedes hacer lo que te venga en gana. Yo tengo que regirme por un currículum. Y conforme vamos escalando cursos, porque digamos que en la etapa no educativa, no escolar, tenemos márgenes, pero conforme vamos escalando, los contenidos, los planes de estudio son tendenciosos. No digo que estén bien ni mal, no entro en esa dualidad, pero son tendenciosos porque están regidos no por las necesidades de los niños y las niñas, no por entender que son personas y futuros contribuyentes, como decía este señor, en nuestra sociedad, sino que siguen aprendiendo a través de mecanismos y sistemas de una época que ya no existe. Y nosotros estamos que en medio de, por edad, me refiero, nosotros estamos en medio de generaciones, pero muchos maestros y maestras a día de hoy tienen un sesgo de generación y por tanto de pensamiento muy distinto al de los niños de ahora. Y eso es un temazo, porque si no, claro, cuanto más salvajes están, la domesticación es más bestia. Aquí me viene sobre todo cómo, aun estando hablando del entorno, los propios acompañantes, que nuestra involucración es tal que condicionamos ese entorno y somos partícipes dentro de ese entorno. Es decir, que nosotros, aun con lo que tenemos, sobre todo como estás hablando tú, en entidades más públicas,
pero cómo esa involucración hace todo el rato mirar al niño y ponernos las pilas de movernos para poder adaptarnos a esas necesidades, ¿no? Y me parece precioso por una parte, pero bueno, que siempre hay que estar lidiando al final. Sí, así es. Y cuando hablamos del sistema parece que estamos hablando de algo como que es fuera de nosotros, pero todos Ya, formamos parte de eso. Tú has elegido de una manera que te permite lidiar y decidir que sí y que no. Y cada uno de nosotros elegimos mm, dentro de lo que podemos, ¿eh? Pero que tenemos un valor. O sea, para mí resignarse es lo último que podemos o debemos hacer. No debería llegar nunca. Situaciones, emociones de resignación, muchas, pero no tendríamos que... Sí, o sea, yo creo que si te llegas a resignar, para. ya, Yo lo he vivido, entonces para. claro, total. Esa es otra de las habilidades, creo que tendría que tener igual el educador, ¿no? Ese límite también con uno mismo y con tu involucración, ¿no? Con tu compromiso. Claro. Bueno, súper. Si quieres vamos a la quinta, Venga. que hablamos de lo social y tal y como estamos entendiendo hoy día la infancia, ¿qué podemos hacer para atraer a las familias estas necesidades? ¿Y qué ocurre para que haya ese alejamiento en las necesidades del menor y el corresponder de la familia? Es lo que veníamos hablando. O Hmm, sea, yo creo que lo que pasa, y cada vez hay más conciencia, ¿eh? De hmm, estas sutilezas y de estos cambios, también porque, es decir, claro, esto es muy extenso, pero como estamos hoy día, no es algo que venga de hace 20, 30 años, es algo que llevamos de hace 100 años. Es decir, lo que, lo que ahora nosotros hacemos de forma automática o con patrones, ¿no? Como que ya llevamos de mochila, se ha ido gestando en generaciones anteriores. hmm, Y ahora estamos en este punto como de romper y seguramente ni nuestros hijos estarán como renovados por completo. Hará falta un cambio generacional más o dos, pero venimos de la idea, espérate que se me ha ido el hilo ahora. O sea, primero, ¿no? En la época de Montessori, veníamos de la idea de que Montessori, Steiner, es decir, estas pedagogías alternativas, que les llamamos ahora alternativas, hmm, hmm, no tienen nada de nuevo, ¿sí? Lo que fue novedoso en su momento, por ejemplo, por Montessori, fue el hecho, o las hermanas Agazzi, fue el hecho de entender al niño como un niño, una hmm, persona, como un niño, pero no como un adulto pequeño. ya, Eso fue un gran cambio. Lo que pasa que todavía estamos en la imagen de que, es decir, lo que importa es lo productivo, ¿no? Ser productivos, avanzar más y con una linealidad. Pero no somos lineales. Y eso nos cuesta mucho, porque tenemos nuestras creencias y nuestros patrones cogidos por bueno, pues nuestras familias y por toda una cultura que llevamos detrás. Muy, muy eh, imprimada. Por eso, que no es algo que venga de hace 50 años. Viene de más, ¿no? A día de hoy todavía seguro que lo oímos de nuestro, bueno, yo lo oigo de mis padres y tampoco son tan mayores, ¿no? Como decir, este país todavía es una democracia muy nueva y no se arregló los problemas de la guerra, ¿no? Pero no venimos solo de aquí, venimos de una imprimación muy grande incluso anterior. hmm, Entonces, aunque estamos en este proceso de cambio, claro, cuando tú estás en una cosa muy enganchado y ves que eso no, te vas al lado opuesto. Y yo creo que estamos ahora en este momento entre ambas aguas de que cada vez más las familias son conscientes
o cada vez hay más cantidad de familias conscientes de que lo que han vivido ellas como niñas y niños, pues quizá no, que lo quieren hacer distinto, lo queremos hacer distinto, pero no tenemos modelos tampoco en nuestro entorno, también por cómo se mueve nuestra sociedad. No somos familias extensas, la mayoría. Entonces queremos hacer diferente y a veces pasa que nos vamos al extremo opuesto, de Total. un libertinaje, de no acabar de equilibrar límites, pero ¿dónde? ¿No? Y los ponemos Que donde no toca, acabas repitiendo al final lo que tú has podido vivir, ¿no? De ¿vale? alguna manera. Y esto saldrá, esto seguro que saldrá, porque tenemos neuronas espejo, somos espejo y, y saldrá. Hay momentos que te sale decir, hostia, pues me parezco a mi madre, me parezco a mi padre, ¿no? Pero, mira, ahora ya me engancho con lo que quería decir. Estamos acostumbrados también a día de hoy, porque venimos de eso, de cuando en su día, a ti que te gusta la historia también, en su día como que se dividió la iglesia y la ciencia, ¿no? Y a día de hoy eran, bueno, la iglesia y la ciencia, luego eran ciencias y letras, ¿no? Tú eres de ciencias o de letras. Yo recuerdo cuando hice la carrera, que tampoco hace tantos años, me preguntaban ciencias o letras. Yo pensaba, ciencias o letras, yo hago magisterio. Y es porque todavía estaba muy arraigado esto. Entonces, Mm. educación en general se le da poco valor. Socialmente en nuestra sociedad, la educación se le da un valor pequeño o se le da un valor demasiado academicista. Como cada vez la neurociencia, la cuántica, a través de la sistémica y otras especialidades más científicas están dando valor a la importancia del acompañamiento en las etapas vitales, sobre todo en la infancia, pero también en la adolescencia, lo que pasa es que aquí dominamos menos, empieza a sonar diferente, porque la ciencia lo avala. Entonces, ¿me Ya, explico? Es sí. decir, Steiner decía que él desarrolló 12 sentidos, no los 4, los 5 habituales, 12. La neurociencia reconoce 11 ya. Entonces, digamos que empezamos a tener camino trazado guay porque como la ciencia lo avala y nuestra sociedad se mueve más en lo que dice la ciencia, para bien o para mal, tenemos también experiencia no muy antigua, ayuda a que poco a poco se vayan como descontracturando determinadas creencias y patrones que traemos. Ya. Pero la realidad es que yo quiero hacer con mis hijos distinto, paso por estos procesos de que me voy a Cuenca, vuelvo y busco el equilibrio y el espacio, pero yo tengo un trabajo de 8 horas, lineal, productivo, tengo que pagar un alquiler, tengo que no sé qué, ¿vale? Soy mujer, mi ciclicidad al garete, problemas no sé qué, salud. Entonces, claro, ¿cómo podemos abordar esto? Al final coges a tu hijo y lo pones en la escuela. Es mi hija que acaba de llegar y está un poco basilisco. No sé si la oyes. Sí, la he escuchado por ahí. Entonces, yo creo que realmente, o sea, otra vez, hablando de entornos saludables, todo padre y toda madre quiere y hace lo mejor para su hijo. Y desde esta mirada más sistémica, vemos que y podemos darnos cuenta que todo niño viene con todas las herramientas que poco a poco puede desarrollar para lo que necesite. Pero falta un entorno adecuado para acompañar todo eso. Vale, pero claro, somos nosotros como, o sea, este autoconocimiento y autoeducación que decíamos al principio, que apuntabas tú, como también una habilidad del adulto, no tendría que ser solo del acompañante, tendría que ser a nivel social para todos, porque estamos queriendo dar lo mejor a nuestros hijos, pero no hemos hurgado suficiente en nuestras heridas o en nuestras creencias. Y si al final para mí lo importante es darle todo a mi hijo, pero no llego a final de mes, se queda donde se queda. Ya. Y entonces me voy a poner a trabajar 10 horas
12 horas para que mi hijo pueda ir a la escuela. Y a veces te replanteas y dices, coño, pero igual si me lo quedo en casa, igual no necesito 10 horas. Pero hacer eso es tremendamente transgresor. Y como seres que formamos parte de un sistema, siempre queremos complacer al sistema. Entonces, transgredir no es fácil. Total. Total. Bueno, es que implica, lo has dicho todo tú perfecto, o sea, venimos también de arrastrando una mochila e implica también ver qué tiene esa mochila, mirarnos a nosotros, hurgar, para poder entendernos a nosotros y también a los menores. Pero como tú has dicho también, yo creo que yo lo noto y percibo, creo que hay un cambio de conciencia, creo que esto se está acercando y que sin dudas toda madre, todo padre, con su idiosincrasia en concreto, siempre va a dar a su hijo, a su hija, desde lo que ella entiende que es amor, o desde lo que ella siente que tiene que dar, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Ese mirarnos a nosotros también de yo estoy dando, ¿qué doy? ¿Qué es lo que me han dado a mí, ¿no? Que yo creo que es el paso más clave o primordial para poder entender también a las familias, para poder entendernos a nosotros, a los menores, ¿no? Me parece un paso Claro, importante. además, estamos también en una época de la humanidad en la que todo pasa por el cerebro. Y realmente cada vez se ve más que el cerebro es un órgano tremendamente maleable y tremendamente también perverso, ¿no? O sea, la mente es fácilmente engañable, pero fácilmente nos arrastra. Hay que Sí, conocer, total, ¿no? Los total. entresijos de la mente, pero en cambio, cuando vamos como de corazón y no desde lo romantizado o el romanticismo, sino desde esa intuición, desde esa voluntad, desde ese gesto anímico, eh, es distinto, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta cómo la mente intenta como desacreditar ese pálpito y no al revés. Entonces, bueno, es como que sí, ese es el camino, Ya, pero claro, entonces tú tienes tu batallita interna. Entonces, sí, a día de hoy, todo nos pasa muy por el filtro de la mente, ¿no? Leemos, hay muchísima sobreinformación, alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Hay desinformación por sobreinformación y sobre todo en el mundo de la educación y la crianza, tonto lo último y todo el mundo habla y todo el mundo sabe y todo el mundo tiene. Y obviamente que no hay nada inventado, nada de lo que he dicho yo es exclusivamente mío. Seguramente como lo expreso es mi forma, pero nada es inventado, no por mí ni por nadie eh, que esté ahora mismo presente. Entonces, eh, a veces nos olvidamos de que en esa imagen del niño que quiere ser visto, que quiere ser reconocido, que necesita movimiento, juego, naturaleza, que estar con un modelo presente, no todo lo que hemos dicho antes, se nos olvida algo muy básico y es que ellos, que están muchísimo más conectados que nosotros y además están presentes constantemente, ven todo y conectan todo. Entonces, no es lo que decimos o el método que usamos o la graella, la cuadrícula que monta, es todo el gesto, la mirada, el silencio, lo que sentimos. O sea, lo que no decimos y lo que no está en el libro de no sé quién que he leído esta pedagogía y yo quiero, eso es un 1%. El 5%. Científicamente creo que decían más bien el 5 o el 10. Yo digo siempre el 1 porque es así como que colapsa más. Pero el 80%, ¿no? Bien, es lo que no decimos o hacemos conscientemente, es todo el resto. total. Entonces, ¿qué es
de todo lo que pasa por el filtro de la mente primero, qué es lo que realmente bajamos y qué es lo que realmente después de colarlo se nos queda. Y yo creo que ahí está la batalla, y me reconozco en ella, la batalla constante de la autoexigencia, de la insuficiencia constante por ser la mejor persona que acompañe a mis hijos. Porque claro, no tengo referentes previos, ¿no? En mi entorno, busco algo, pero lo busco desde dónde, y todo esto, bueno, pues luego se traduce en esta parte de, pues límites o no hay o están descolocados, me desordeno. Otro tema que es un temazo también algún día para tratar lo que es todo lo que tienen que decidir los niños y recae en ellos y tantísimas otras cosas. Desde una perspectiva así como más sociológica, pues yo creo que es porque estamos en este momento de impasse. Hace 10 años, yo que llevo 15, hace 10 años, esto no era así. Yo recuerdo con mi hijo que tiene 9, tener dificultades para buscar determinada información que ahora incluso dices, ostras, ojito con lo que se va saliendo, porque aquí puedes confundir mucho a las familias. Se puede confundir. O sea, cada uno puede decir, hacer lo que conecte con él, quiera, tal. Pero podemos confundir mucho como profesionales. Ahora con las redes y con todo, ¿no? Que hay información tan disponible, podemos confundir mucho porque nosotros sabemos de lo que estamos partiendo, pero padres y madres no tienen por qué, son padres y madres, pero no tienen por qué saber del desarrollo de un bebé, que sería genial, claro, pero no tienen por qué saber del desarrollo humano o del desarrollo de un niño. Entonces, estas cosas hay que ir con ojo y cuesta muchísimo. Y en otros temas también pasa. En realidad es un cambio de paradigma global. Entonces, yo creo que muchas veces las familias se desconectan, o te habrá pasado, no sé si tú lo has vivido. Tú empiezas con una familia y ves como que tiene una disponibilidad máxima, una conciencia, un cariño, ¿no? Y también ese momento de crear confianza que le cuesta dejar y tal, y pasa un tiempo, y si te he visto no me acuerdo casi, que dices, coño, empezó haciendo 3 horas, ahora hace 8, ¿qué ha pasado? ¿No? Y es como que dices, ostras, la confianza da asco un poco, ¿no? Pero es porque entramos como en este automatismo. Ya. Y como me siento bien, obviamente, genial, por esa confianza de que sé que está atendida, sé que está bien, sé que está tal, a mí me arrastra el ritmo discordante. Entonces, A mí lo que me viene es como en esa desinformación o en toda la información que hay, al final estamos buscando remedios, por así decir, fuera de nosotros. Es decir, claro, estamos apelando muy poco a nuestra propia intuición como tal. O sea, estamos muy desconectados también de nuestra propia voz. Pero que a lo claro, mejor madres y padres, familias, lo podemos tener, pero escuchas de allí, escuchas de allí. Entonces, al final busca siempre fuera lo que tú puedes tener dentro, ¿no? Obviamente siempre está bien tener esos conocimientos, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, mediante esa conexión, ¿no? Mediante ese observar, ese sentir, ¿no? ¿Qué te dice a ti, ¿no? Que tu intuición, ¿cómo estás? ¿Cómo la vives, ¿no? Yo creo que eso es el reconectar máximo. claro. Pero para eso necesitamos tiempo Hmm. y valentía, porque no siempre es bonito todo lo que conectamos con esa Hmm. intuición, porque entonces nos despiertan nuestras heridas, que están, existen. Hmm. Y claro, eso a veces no se quiere ver. Y la mejor, o sea, ¿qué mejor manera de no verlo que tener que trabajar, tener que ¿no? Cumplir, tener que producir, tener que fuera, 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 fuera? Hmm. Y ahí se Total. despiertan cosas. Entonces, yo creo que sí, que hay una conciencia de las cosas y todos la tenemos, pero cuando empieza a picar, pues prefiero distraerme. Sí. Y yo lo que
suelo decir a las familias es eso, ¿no? Es tú cómo lo ves, tú qué piensas. No suelo dar, yo soy mucho de palique, ya me veis, pero no suelo dar respuesta completa, a no ser que pregunten algo muy concreto, porque cada uno tiene que encontrar el qué. Total. Y sobre todo quedarse, y yo me lo tengo que recordar incluso a veces, ¿no? De ser suficiente, que si no, no paras nunca. Ya. Y a lo mejor uno no para de trabajar y de estar fuera y eso implica que no está nunca presente con sus hijos. A mí, por ejemplo, el no ser suficiente me pasa en una necesidad imperiosa, un impulso brutal de seguir leyendo, seguir diciendo, seguir tal, seguir, porque es como que nunca sé suficiente. Y es como, un momento, ¿sabes? Y a todos nos pasa. Sí. Yo creo que la carencia es de los patrones más arraigados que tenemos y que todos compartimos. Y claro, la carencia es muy jodida porque tú a tus hijos no les quieres ofrecer carencia. Total. Vaya temazo. Pues nada, ya para terminar tenemos la última pregunta, que es pregunta lo que quieras. Entonces, si con todo lo que hemos hablado te surge alguna pregunta para mí, no tienes por qué, ¿eh? Pero bueno, por si te fluye. No, te preguntaría, ¿cómo estás? Uy, ¿Cómo estás después de la entrevista? bien, no, caray, ha sido estupendo. Es genial poder estar aquí, poder escuchar a estas personas notables, poder nutrirme, poder ofrecer una semillita a las familias. Me veo en esta labor, creo, y me siento muy contento, también con mucha energía, si no, no me tiraría a estos charcos. También yo vengo también de una familia muy trabajadora, mi padre con 6 años estaba ya en el campo trabajando. Yo he estado trabajando también con él, la obra, él tiene una empresa. Em, y bueno, es una forma, yo creo que siempre he tenido de trabajar, nunca estar quieto, ¿no? Pero desde un trabajar que no me robe esa energía, o sea, sé muy bien dónde están mis límites y me aventuro como a cosas como esta que digo, guau, me parece súper interesante. Luego antes estaba temblando, digo, a ver cómo va, qué tal, pero bueno, luego al final, mira, va súper bien, va genial. Y pues yo estoy encantadísimo, la verdad, de poder ofrecer esto, de tenerte aquí y, y nada, Yo muy agradecida, súper. de verdad que sí. A ver con otras personas notables, más grandes. Bueno, bueno. Esto era una manera Eso. también, ¿no? De esas personas notables, pues no solamente hay un nombre o haces un clic y aparece tu nombre, no lo veo tan así, ¿no? Y hoy día parece que entendemos personas notables. Yo mismo al principio cuando estaba haciendo este proyecto lo entendía un Sí, poco así recuerdo, ahora te iba a decir, recuerdo que lo hablamos, ¿no? Nos pasa eso, exacto. y me parecía muy interesante, muy necesario poder dar un espacio a personas que bajo mi consideración pues considero notables. Y en este caso, pues lo es y lo eres. Y Pues tú, nada, bueno, tú que me es miras con verdad, esos ojos. te tienen que, te tienen que entrevistar. Bueno, sí, saldrá seguro. Seguro que sí. Pues Gracias. nada, Tati, un placer tenerte por aquí y nada, muchas gracias a todos los que nos estaréis viendo y nada, seguiremos con la siguiente. Así que muchas gracias. No sé si quieres decir algo más para despedir. No, que, que sirva realmente, que conecte y que sirva y Total, que lo lo disfrutes. firmo, que lo disfruten. Pues un besito, Tati. Merci.